¿Cuáles son las indicaciones para operar a un paciente? Ya hay indicaciones absolutas, ¿no? Como la caída abrupta del hombro, es decir, un paciente que no puede sostener su brazo, es el drop arm, que le llamamos nosotros. ¿Qué es qué? Yo le levanto aquí el brazo y el paciente se le cae. O sea, levantas el brazo hacia arriba como si sin agarrar nada. Y ¡pop! Se cae. Se cae. Ese es un hombro que obviamente está desprendido totalmente todo el manguito rotador. Okay. Ese hombro pues tiene que ser operado. Ya a nivel de consulta, ¿no? Porque a nivel de urgencias, de otro tipo de paciente, pues bueno, tenemos el paciente de fractura de clavícula, el paciente de luxación acromioclavicular, el paciente de fractura de cabeza de húmero, que esos pues sí van a ser casi las fracturas son operables totalmente. Pero si en tu porcentaje normalmente de un dolor de hombro es aquel que no pueda levantar el brazo, ¿no? Esa es una de las cuestiones. Ese es uno que se va a cirugía. Ajá. Okay. ¿Y otro? Hacemos algunos tratamientos antes, ¿verdad? A veces podemos poner una pequeña infiltración, una inyección, ¿no? ¿Verdad? Para tratar, podemos aplicar. Pero ¿qué otro signo que tú digas, este güey va para cirugía? Pues la mala respuesta, ¿no? O sea, la mala respuesta a tratamientos conservadores, pues nos va llevando al paciente. Pero de entrada no es que llegue el paciente con nosotros lo tengo que operar y vámonos a cirugía. O sea, eso no. Como a excepción de la fractura, güey, ya. Sí, no, la fractura sí. Pero fuera de la fractura, no, tienes que darle un poco de tiempo, porque tienes que visualizar todas esas otras variables, malposturas, hábitos, biotipos. O sea, le haces el cambio de la dieta, de la postura, le das algún medicamento y aquí, bueno, ahora sí, como les digo, bueno, si usted nos vamos como en escalerita, ¿no? Entonces, el paciente llega y este es un primer tratamiento, después no resolvió, bueno, nos vamos al siguiente escalón y hasta donde el paciente agarre su mejora, ¿no? Ok, y ahorita en cirugía, pues tú como ortopedista, en resolución de un hombro doloroso, ¿cuál es la cirugía nueva, evidente, que tú dices, güey, esta madre, pues es lo mejor que yo le recomiendo que a todos los pacientes que tengan dolor de hombro en cualquier parte del país digan, pues creo que es lo que mejor, o sea, que esté al alcance de ellos y que también los ortopedistas tengan ese alcance? Uno de los dolores bien clásicos, ahorita que mencionas eso, es un pequeño tendón que nos vuelve locos tanto al paciente como al médico, ¿no? Okay. A veces ni siquiera ni siquiera es el manguito rotador, a veces la porción larga del bíceps. La porción larga del bíceps. La porción larga del bíceps. En el canal bicipital. Sí, que es una cuerdita que tenemos aquí enfrente, ¿verdad? De los músculos del conejo, ¿verdad? Que va hacia adentro, hacia la paleta, hacia el omóplato, hacia el hueso. O sea, se manifiesta en la parte anterior del hombro. Aquí es un dolor, aquí bien clavadito y todo. Y a veces llega el paciente, pues ya nos presenta un estudio, una resonancia, un sonograma, pues trae ruptura del manguito rotador, vámonos a cirugía, es una ruptura completa, esto y esto, bla, bla, y el paciente sale y sigue con dolor, ¿verdad? Entonces uno de los puntos que a veces ya estamos cambiando, ¿verdad?, la manera de tratar, es la porción larga del bíceps. Antes éramos preservadores de la porción larga del bíceps, ahora tendemos a sacrificarla, la podemos modificar. El problema es que esta tiene una forma muy caprichosa, muy en curva, y tiene que moverse en una esfera, ¿no? Entonces es un movimiento muy, muy complicado para esa cuerda. A ver, ahora sí que como te están escuchando, te explica esa madre. O sea, ¿cómo le explicarías por así, sin que te la tenga que ver yo? O sea, ¿cómo explicarías esa parte? Esa parte está hacia enfrente de tu hombro, ¿verdad? Es una cuestión que duele a veces hacia enfrente del brazo, hacia la mitad del brazo, en la parte donde está tu conejo, ¿verdad? Ahí es donde refieres el dolor. Incluso puede haber dolores que se irradian hasta el codo, ¿verdad? Hasta el codo o la mano, ¿verdad? Que son relacionados con esa cuerda. Esa cuerda nos va a lastimar más cuando yo tengo que elevar la mano y rotar hacia afuera, es decir, como cuando me voy a tocar la nuca. Sí, ahí es donde yo me voy a estar lastimando. A peinar para atrás. Exactamente, ese tipo. O hacia afuera, ¿no? Como les digo. Como saludando. O sea, saludando alto. ¿Sabes dónde pasa mucho con las señoras? Es cuando tienen que manejar el bolso en la parte de atrás. Y que se regresan para atrás. Entonces ese tipo de movimiento hacia atrás, ¿verdad? Es donde normalmente se ponen ahí el golpe o sienten el tirón,
¿verdad? Porque cargan la bolsa de atrás hacia adelante. Ese movimiento ahí con rotación, ahí ese es uno de los movimientos donde se sale. Esta cuerdita tiene Deberíamos una hacer cuenca. un asiento, güey, especial para las bolsas de las señoras, güey. Yo no sé para qué te cargan tanto. Pues es algo interesante hablar del contenido de las bolsas de la señora. Tienes que traer la plancha todo el tiempo. Deja tú la plancha, compadre. Lo que le sigue. Y luego, güey, no, pues entonces ahí este tendón está en una desventaja natural porque nada más tiene una cuenca, una fosa donde se aloja, pero no tiene un techo fuerte, ¿no? Entonces el techo que debe de tenerlo ahí en su lugar, normalmente se nos va desgastando, se va haciendo flojito y la cuerda empieza a moverse para todos lados. Ok. Entonces, una de las... Bueno... Y ya como indicación de tu cirugía sería también reforzar ahí. Sí, siempre tenemos que ahora ya revisar la porción larga del bíceps, es una estructura muy importante, a veces sacrificamos esa curva y modificamos el momento de inicio de ese tendón. Okay. ¿Sí? Eso es lo que ahora frecuentemente estamos haciendo, pero incluso la naturaleza lo resuelve, pues la naturaleza secciona el tendón, ¿verdad? En las personas mayores, pero ya estamos hablando del grupo de arriba de los 70 años, ¿verdad? Donde de repente están haciendo alguna actividad y ¡pum! Sienten un tironcito, pero se les quita el dolor, ¿sí? Y lo único que pasa es que se les hace una bolita aquí en el conejo. Y se rompió y se les hace la bolita. Ajá, ese es el brazo de Popeye, ¿verdad? Que hablamos. Y se autorresuelve, porque ahí la naturaleza ya quitó esa curva de ese tendón, ¿no? Al sacrificarlo. Órale, y no pierden fuerza porque el paciente se sigue moviendo. Ok. Por ahí te llega 2 semanas después, oiga, pues... Aquí traigo este moretón, ¿verdad? Que se me hizo aquí muy grande en este hematoma que se me hizo muy grande aquí en el brazo. Pero pues ya no me duele nada, ¿verdad? Entonces, se autorresolvió. Órale. Oye, y por ejemplo, ya cuando terminas, o sea, ya que metes a lo que te preguntaba ahorita, era, ¿qué cirugía es la más indicada para el tratamiento de hombro? Definitivamente los procedimientos de mínima invasión, ¿no? Por ejemplo, artroscopía. La artroscopía es... Ahorita la artroscopía a nivel mundial es el top 10. Sí, exactamente. Ok, y aquí en México, ¿cómo está la educación de artroscopía para el profesional de salud versus para que la entienda el paciente? Oye, necesitas una artroscopía como la de rodilla. Todo el mundo hace artroscopía de rodilla como si fuera pan caliente, güey. Ahorita artroscopía de hombro. ¿Cómo lo entiendes tú sobre el paciente? Ahí va, que incluso con el médico, ¿no? Porque a veces todavía hay muchos rejegos, todavía hay quien dice que no queda bien, que hay que abrirlo, que esto, ¿verdad? Pero se va aprendiendo mucho sobre este método. A nosotros mismos, pues tú sabes, nos ha tocado bastante horas de vuelo en esto. Sí, claro, güey. Y pues... para el paciente a veces se le va quedando ese mito de las cuestiones que pasaron hace tiempo, ¿no? De no te operes porque nunca quedas bien, ¿no? Entonces, ya cuando empiezas a ver las realidades, las nuevas realidades, sí quedan bien. Es un mito, güey. Sí, sabes que... Pues tenía que ver, ¿no? con todas las dificultades técnicas, las cuestiones de entrenamiento que todavía estaban muy primarias, ¿no? Entonces, ¿y ahorita cómo lo ves el nivel de evidencia en cuestión a tecnología, capacidades, profesionalismo de los médicos que se dedican a la artroscopía para resolver los problemas en México, güey? Bueno, regular, va creciendo mucho, okay, pero ya no es un mito, güey. O sea, no, ya no es una... No, definitivamente ya es algo que se puede pensar, ya es algo que se puede realizar, ya hay centros muy especializados, lugares donde definitivamente está la estructura para hacer esto, ¿no? ¿En toda la República? Pues a lo mejor no en toda la República, pero ¿cuántos médicos crees tú en un porcentaje en la República, cabrón, que hagan artroscopía a ese nivel que tú haces? Porque yo te he visto, güey. Bueno, a nivel ortopedistas, que ya que nos dediquemos a hacer artroscopía de hombro. Yo creo que de cada población, no sé, Ciudad Juárez, a lo mejor estamos como un 5% ya haciendo artroscopía ya competente, ¿no? Ya artroscopía. En Ciudad Juárez el 5% de todo. Me refiero que es algo que se puede replicar a nivel nacional muy probablemente. O sea, en un total el 5%
de la población de los médicos ortopedistas. Sí, pues es que nadie más hace artroscopía, ¿verdad? Porque esa es su área. Entonces es un límite, está limitado. ¿Quién más hace artroscopía? Pero bueno, ese no es tema. Bueno, esa parte, podríamos hablar de, sí, pero estas son las farmacias similares, güey. Yo no tengo nada de hecho es un buen ingeniero, güey, biomecánico, güey, de transmisión. No, fíjate que se ha avanzado mucho. Pero es muy poquita la población, cabrón. Sí, pues claro, es un lugar donde te especializas más y más, de menos y menos, ¿no? Entonces, hay muchas otras articulaciones, Juan. Hay muchas otras cosas que hacemos los ortopedistas, ¿no? Entonces, ya que gente que nos dedicamos, que de alguna forma estamos más en contacto con el hombro, sí no es tanta la gente. Pues ahí sí te iba a preguntar, ¿hay gente que hace artroscopía sin ser ortopedista, ¿no? Bueno, no oficialmente. No oficialmente. No. Son ya casos más. Ya sean casos más anecdóticos, ¿no? Pero por decir algo, a mí sí me tocó conocer ¿de hombro? Gente muy capacitada, Juan, que no necesariamente era ortopedista. Pero ¿a poco se podían meter a hombro? Porque la anatomía del hombro es más difícil que... A uno de mis maestros, fíjate que le ayudaba una persona que era, pues yo no sé si era a lo mejor médico general, pero de alguna forma pues tenía 20 tantos años ayudándole. Bueno. Entonces era mucho más capaz que muchos de nosotros. Pero bueno, es una libra al aire, pero no se sustentaba. No. Claro, él no estaba ejerciendo como tal. Hay mucha lucración en la artroscopía de hombro para hacerla con el sentido de ganar dinero, con el sentido de que... Sí, a veces se abusa. Sí, y aunque no sepa la gente. Sí encontramos que a veces se abusa, no es algo que va dirigido a nada. Tú tienes que tener un plan, ¿verdad? O sea, un médico, pues antes de meterse en una cirugía, pues tiene que saber qué va a hacer, ¿no? O sea, claro. Tiene que saber cuál es el plan, ¿no? ¿Qué es lo que voy a encontrar? ¿Qué instrumental voy a tener que tener? Todo esa planeación, ¿verdad? A veces no se hace adecuadamente, no se exploró al paciente, no se revisó, y vámonos a cirugía, ¿no? Entonces a veces sí se abusa, sí encontramos eso. Y llegaron a la cirugía y ¿qué vieron? Absolutamente nada, ¿no? Porque no estaban muy entrenados en posicionar al paciente, en alguna otra cosa, y desgraciadamente pues esos casos a veces queman un poquito el método, ¿no? Esa es lo que te pregunto. ¿Cuántas veces puedes operar a un paciente de artroscopía de hombro? O sea, ¿cuántas veces le das la chance o cuántas veces el paciente te da chance de poderse volver a operar? Porque también es importante saber que los pacientes... que no más de 2 o 3 veces, o sea, definitivamente ya sería muy raro, ¿no? Que alguien se esté operando más, salvo pues trauma, ¿no? Pero... trauma es otro. Pero de alguna forma yo creo que topas hasta ahí. Ya tenemos que ver otro tipo de técnicas, ¿no? Otro tipo de manejos. Y ahora sí, bueno, hablando, ¿qué otras técnicas tú piensas que se te hacen factibles ahora en hombro? O sea, artroscopía se me hace bien, yo la he visto, güey, veo que hay mucha evidencia que quedan muy bien. O sea, he visto funcionalidades excelentes que dependen mucho de la habilidad del médico, la neta que sí. O sea, ya hay médicos, como dices tú, con especialidad en hombro, con su especialidad en la célula más chiquita del mundo del hombro, pero, híjole, la habilidad es la habilidad. O sea, claro. Entonces, ¿qué otra alternativa puede tener un paciente que tenga dolor de hombro y no se quiera operar? Un ejemplo, güey. Wow, bueno, ahí está el manejo sencillo, ¿verdad? Que podemos hacer en el consultorio, ¿verdad? A veces podemos manejar alguna infiltración, alguna cuestión así. Hay pacientes que ya no son recuperables porque la lesión ya es muy vieja, ¿verdad? A veces la lesión viene ya de 30 años, una cosa así, y dices, bueno, aquí no voy a poder hacer una reparación exitosa, ¿no? Y la tasa de éxito sea muy baja. Y ya vienen los otros métodos de tratamiento del dolor, ¿verdad? Como ya los que tú también ya manejas, ¿verdad? Lo que es la radiofrecuencia, el uso de retirar la sensibilidad, ¿no? Retirar la sensibilidad de la articulación, tratando de preservar todavía la función, ¿no? Entonces, o sea, si tú ves un paciente con función normal, entra en la alternativa de quitarle simplemente el dolor. De quitar el dolor. Ahora, la terapia regenerativa, ¿cómo la ves tú? Ahí va. Hay falta más desarrollo, pero fíjate que se está dando buen resultado. Simplemente hemos visto que
pues a nivel de, por decir algo, desear una cortisona, ¿verdad? Que es lo que normalmente se usan a nivel de la articulación, a usar plasma rico en plaquetas. El efecto de retirar el dolor es exactamente el mismo, y el efecto lesivo que ocasiona una cortisona a nivel de un tejido que precisamente lo va a deshidratar más, y vamos a hablar más de más rupturas. Habla de eso, güey. O sea, es bien importante que hables tú como ortopedista del esteroide.